Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Ya va quedando menos para que se baje el telón de esta temporada deportiva. Un año que nos ha dejado dos ascensos muy importantes, uno en clave local, el conseguido por el San Bartolomé Club de Fútbol a Tercera División, tras su triunfo ante el Unión Viera, y que analizaremos en tiempo de tertulia con Guillermo Uruñuela y José de León, y otro en clave provincial, el de la Unión Deportiva Las Palmas a Primera División, y del que hablaremos largo y tendido con Víctor Sanginés y Nacor Quesada en Hablando en Plata. Además, repasaremos la foto nueva del fútbol regional, con la reestructuración de la tercera red, los ascensos y descensos con Cristian Santana, redactor de Radio Marca Gran Canaria. En la entrevista y finalizaremos, como siempre, con lo más top y con la agenda deportiva del fin de semana que nos trae Sara Duarte. Empezamos, marcador, con el editorial. Alerta, se espera un verano movidito. Dejábamos atrás hace 2 semanas el programa para facilitar a Lancelot Televisión el espacio para el tema político. Con tristeza y la decepción de la Unión Deportiva Lanzarote y su eliminación del play-off de ascenso. Y lo retomamos con 2 alegrías: los ascensos del San Bartolomé Club de Fútbol a Tercera Red en su año del 50 aniversario y el de la Unión Deportiva Las Palmas a Primera División. Los batateros, con Juan Antonio Machín al frente, se unen a la Unión Deportiva Lanzarote, que acaba de anunciar a Leonel Pipa Gancedo como nuevo técnico, tras la extraña salida de Mateo García, y a la Unión Sullaiza de Maxi Barrera, que serán, sin dudas, los grandes animadores del verano futbolístico. Los movimientos rojillos y las incógnitas en el sur completarán un mapa interesante que impedirá la relajación de los dirigentes en el periodo estival. Por su parte, los amarillos acceden a la considerada mejor liga del mundo con toda la ilusión, apoyada por un proyecto de cantera al que intentarán dar continuidad a la espera de que los refuerzos que lleguen sean de garantías. Verano caliente, en clave local y regional, muchos movimientos que nos mantendrán alerta, y hasta aquí llega el editorial de esta semana. Comenzamos, como siempre, el resumen deportivo. Este es el momento en el que la Unión Deportiva Las Palmas certificaba el sábado el empate ante el Deportivo Alavés y lograba de forma matemática el ansiado ascenso a la Primera División del fútbol nacional. Numerosos bares de Arrecife congregaban aficionados amarillos que mantuvieron su fe hasta el último momento. Al equipo de García Pimienta le valía un empate siempre y cuando el Levante no ganara de más de 5 goles al Oviedo. Finalmente los valencianos ganaron 2-1 y el equipo canario regresa así a la máxima categoría después de 5 años en segunda. En Lanzarote se vivió con pasión y tras el pitido final, los aficionados salieron a las calles con sus vehículos haciendo sonar las pitas y demostrando su júbilo. Como dicen los seguidores amarillos, ni Barça ni Madrid, mi equipo es el de aquí. Tiempo de tertulia, tiempo que vamos a aprovechar para hablar de fútbol, pues de esa foto que nos ha dejado este final de competición, este final de temporada, con ya 3 equipos tras el ascenso del San Bartolomé Club de Fútbol el próximo año en Tercera División. Me acompaña Guillermo Uruñuela, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y José León, responsable, aparte del comité de entrenadores, muy metido ya a nivel federativo. José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Voy a empezar contigo, José. ¿Qué titular te deja que haya 3 equipos en Lanzarote la próxima temporada en Tercera División? Ilusión. Genera expectativas y el gusto por el buen fútbol parece que se recupera. La verdad que yo tengo todavía el recuerdo de esa temporada con el Aría, completando ese tercio, esos 3 equipos en tercera. Guille, no sé qué titular te deja a ti 3 equipos en tercera. Yo creo que hay ciertos matices, ya los analizamos en su día, las diferencias que puede existir entre esa temporada de tercera división con un Aría, desde mi punto de vista y con todos los respetos, que llegaba con pinzas prácticamente a la tercera división, ya no solo como equipo, sino como club, para poder mantenerse y para poder afianzarse en la tercera división. Y yo creo que todos intuíamos, más allá de esa ilusión que nos generó a todos en su día, intuíamos que el Aría iba a ser un equipo ascensor, que podía igual permanecer 1 o 2 años, pero que era muy complejo
por la infraestructura institucional, ¿no?, que tenía el club para mantenerse en tercera división. Creo que el San Bartolomé no es el mismo ejemplo, ahora analizaremos si quiere Robert un poquito más en detalles, Sí, pero yo diría que mi titular sería a ver hasta dónde podemos llegar, porque son muchos equipos, muchos jugadores los necesarios, la economía es la que es y, ahora vamos desgranando y no sé si será una... Todavía tengo dudas, sinceramente, más allá de que yo lo prefiero y ojalá hubiese 4. Ahora bien, pensando en el cómputo general de la isla, puede que se entorpezcan o que se molesten o que no se favorezcan que haya tantos equipos en tercera división. Bueno, vamos, digamos para el conjunto de Lanzarote, no lo sé. Vamos desgranando. Los 3 equipos, con la última comunicación por parte de la Unión Deportiva Lanzarote, han cerrado el capítulo de entrenadores. Tú, como director de la Escuela de Entrenadores y el máximo responsable de los entrenadores en la isla, José, recordamos, Juan Antonio Machín seguirá renovado una temporada más al frente del San Bartolomé. Llega Maxi Barrera, un entrenador de prestigio y de muchísimo nivel al Unión Sur-Yaiza, y deja toda esa parte convulsa de la temporada pasada, luego también la podemos repasar. Y esta semana conocíamos la salida, tanto extraña, de Mateo García, porque desde el club, Juan Carlos, el propio presidente, Juan Carlos Albuchet, había dado por renovado y la continuidad de ese proyecto, pero parece que desde el Consejo Director nuevo abandona la butaca y es Pipa Gancedo, Leonel Pipa Gancedo, el que se va a hacer cargo del banquillo rojillo. 3 pinceladas con 3 entrenadores. Opinión. Unión Sur-Yaiza, yo creo que confianza, seguridad y conocimiento de la categoría. San Bartolomé, motivación extra, un reto para el pueblo, para el municipio. Y a nivel banquillo, José. A nivel banquillo, yo creo que en ese sentido no hay ninguna duda. Ninguna, que va a ser un equipo competitivo también en tercera división. Y las dudas vienen del lado de la Unión Deportiva Lanzarote. Tanto no dudamos de la cualificación, de la categoría profesional de las personas que van a hacerse cargo de la dirección técnica, de la dirección deportiva, pero nos genera incertidumbre cómo va a encajar eso en la idiosincrasia del club y en la manera de jugar de nuestra tercera división, con un grupo muy específico, con unas condiciones de jugadores muy concretas. Yo en el caso de Unión Sur-Yaiza creo que ambición, la incorporación de Maxi Barrera desde mi punto de vista es un pequeño salto cualitativo en comparación, sin desmerecer, repito, y siempre que hablamos, ¿no?, desde todo el respeto del mundo, pero creo que Maxi Barrera a día de hoy es mejor entrenador, bueno, que los sucesivos que acabaron la temporada en Yaiza, que Carlos Ramírez, que Adolfo Pérez. Diría que es una apuesta de querer crecer. Yo estoy completamente de acuerdo. En la Unión Deportiva Lanzarote tiene estabilidad, o por lo menos inestabilidad, es una buena palabra para definir la situación en general, y en particular el banquillo. Mateo García había hecho una buena campaña, todos contaban con que iba a continuar, ahora no continúa, veremos también la plantilla, llega un míster nuevo en la isla que es aparte medio director deportivo, no sé, yo lo veo un poco confuso todo. Y en el caso del San Bartolomé, yo diría que es sobriedad y seguridad. Juan Antonio Machín lo conocemos, sabemos lo que puede dar, y en este caso, como siempre digo yo, es haciendo un símil futbolístico, como esos jugadores tipo Raúl, tipo Ruimán, tipo Carlos Rosa, Jaime Morales, que dices tú, van a estar de sobresaliente algún día, pero siempre van a estar de notable. Yo creo que Juan Antonio, en función de la plantilla que tenga, a esa plantilla le sacará un rendimiento notable, de media al año. La plantilla, José, 3 equipos. Yo hablaba con Guille en un directo Marca hace un par de semanas y sumábamos pues alrededor de 80 futbolistas en tercera división, de los... No sé cómo lo ves, esa estructura de... Yo también comentaba en el editorial la idea de un verano divertido, ¿no? Esos movimientos, aquí somos muy chauvinistas para algunas cosas y la verdad que este jugador es mío, ahora quiero venir para acá. No sé cómo ves el tema futbolístico. De momento ha habido poco también, hay que decirlo, ¿no? Sí, muy poco. Probablemente de los cupos de futbolistas habrá que pensar que entre un 5 y un 10% van a ser refuerzos que pudiesen venir de fuera. Y yo incidiría en la condición de los cuerpos técnicos. Si los cuerpos técnicos trabajan cohesionados y tienen profesionales específicos para el desarrollo de sus cometidos, entonces las plantillas van a dar rendimiento. Si los cuerpos técnicos adolecen, cojean o no cuentan con el número de personas suficientes para estar a la altura de las expectativas, entonces sí es verdad que podemos quizá pensar que esas plantillas no van a ser capaces
de cubrir todas las ilusiones que los aficionados tienen en cada caso. Hablaba José, y comentabas tú ahora, esa problemática, todavía no ha habido movimientos. A mí me extraña. Bueno, por lo menos que yo sí. reconozco que ya no estoy tan metido como hace años. Seguro que, y lo que nos llega a nosotros, pues bueno, se van escuchando cosas, pero oficiales no hay movimientos. Hablaba José de un 5 o 10%, Guille, de jugadores de fuera. ¿Estás de acuerdo? ¿Valorarías más? ¿Valorarías menos? En el caso específico de la Unión Deportiva Lanzarote, yo te podría decir que va a ser el 50%. Por lo menos es lo que ha demostrado los últimos años. Yo, si tuviese que hacer un análisis, repito, que yo sepa, con ninguna pieza renovada oficialmente y ningún jugador fichado oficialmente, ni ninguna baja en ninguna de las tres plantillas, yo te diría que, por un lado, el San Bartolomé Club de Fútbol, desde mi punto de vista, creo que tiene un bloque al 80%, con lo que tiene ahora mismo de la preferente, con el 70-80% del grueso del equipo, ya tienes una base importante para competir en tercera división sin dificultad. Te digo que ese San Bartolomé no es peor que el Estrella, no es peor que el Ibarra, el Gran Tarajal, que el Ibarra, que... Bueno, yo creo que le faltan cosas, pero sí que es cierto que tiene mucho ganado con el míster. Y ahora dependerá hasta dónde puede llegar con el 30% restante, que sea capaz de firmar de la propia isla o de fuera. No sé la capacidad económica del San Bartolomé, pero con el 70 más un 30 competente, ese 30 es lo que le va a hacer al San Bartolomé estar pasando apuros o igual estar en una zona más confortable. En el caso de la Unión Suriaiza, me mantengo en mis 13 y pese a que no fue un buen año la temporada pasada, desde mi punto de vista tiene 6, 7, 8 jugadores top en la categoría. Y aunque pase una temporada más, todavía está en edad de competir y creo que si mantiene esos jugadores y veremos las incorporaciones que vienen de fuera, veo a un Unión Suriaiza con Maxi Barrera capaz de pelear por el playoff y además con el beneficio que te aporta un entrenador como Maxi, que ahora enlazo con la Unión Deportiva Lanzarote. Maxi es un tío rodado en Canarias, conocido en Canarias, que tiene, le he preguntado yo, por Enrique, por Josito, por Juanma, por Castaño. Sí, son jugadores, al final los jugadores muchas veces se mueven por feeling con un entrenador y viceversa, el entrenador cambia de banquillo, ¿no? Y tú lo sabes, Robert, pues oye, pues este tío es de mi confianza porque es el rendimiento que me puede dar, más allá de que igual el año pasado en el Unión Puerto, no lo sé, Castaño tuvo un mal año, pero Maxi sabe lo que puede dar Castaño, ¿no? Y entonces yo creo que Maxi va a arrastrar a 3 o 4 jugadores importantes. De hecho, uno de ellos está muy cerca, no está confirmado, pero sé que y es un fichaje, no lo he citado, es un fichaje muy bueno para la Unión Suriaiza. Y en el caso de la Unión Deportiva Lanzarote, me da la sensación un poco lo mismo que las últimas temporadas, que es nuevo entrenador que viene de fuera, que no conoce lo de aquí ni el mercado canario seguramente, que no conoce a los rivales, que no conoce los campos, con lo cual es volver a empezar de cero a nivel banquillo y luego a nivel plantilla, como siempre, si se mantiene el bloque de este año, va a ser muy competitiva. Ahora bien, soy de los que piensa que esta Unión Deportiva Lanzarote, sinceramente, sin Di Renzo y sin Fabricio, seguirá siendo un buen equipo, pero no es tan buen equipo como el que este año luchó por el ascenso. José, el análisis de Guille ha sido bastante clarificador en todos los aspectos. Ahora le damos la vuelta y empezamos por esa Unión Deportiva Lanzarote. Otro proyecto nuevo. Bueno, van a ser 3 proyectos nuevos la realidad, ¿no? Que son los 3 equipos, cada uno de forma diferente, inician una andadura nueva en la tercera división, pero da un poco la sensación de que la Unión Deportiva Lanzarote empieza con Leonel Pipa Gancedo porque no seguía Mateo y otra vez de cero a volver a intentar darle forma, ¿no? a un ascenso o a un objetivo ambicioso. Es evidente que la Unión Deportiva Lanzarote ha planteado las últimas temporadas con objetivos, como bien dices, máximos, y que esos objetivos no se han cumplido. Entonces, que yo no veo a la Unión Deportiva Lanzarote saliendo este año diciendo que va por la permanencia. No lo veo. Por unas u otras circunstancias, en la época de pandemia ha habido 2 oportunidades muy buenas de ascenso y la Unión Deportiva Lanzarote, que tenía esa motivación, esa ilusión, pues no ha sido capaz. Y ahora, como bien dices, la presencia de un nuevo técnico, de una nueva estructura deportiva dentro del club, sobre todo en lo referente a la primera plantilla, pues genera dudas. Guille utilizó antes el adjetivo confuso. Ahora mismo, como faltan explicaciones, como faltan a lo mejor ruedas de prensa capaces de clarificar la situación en ese aspecto, pues tenemos que movernos un poco en las conjeturas o en las suposiciones, ¿no?
Evidentemente, si la plantilla de la Unión Deportiva Lanzarote 23-24 se debilita por la salida de algunos de esos jugadores que han sido piezas claves en el funcionamiento del equipo, en las condiciones actuales va a ser prácticamente imposible reemplazarlos. Estoy de acuerdo. Es que además, de todos los jugadores foráneos, creo que hay piezas prescindibles. Es decir, creo que si se va, no sé, Meca, siendo un buen jugador, seguramente puedes encontrar algo parecido en el mercado, ya sea aquí, en Fuerteventura, donde sea. Si se va Ismael Traoré, pese a que hizo un buen año, pero yo al final lo veo y digo yo, bueno, que es un jugador reemplazable. Si se va Di Renzo, no es reemplazable por nadie. No lo vas a encontrar ni aquí, ni en la isla vecina, ni seguramente en la península, ni en Argentina. Es muy difícil encontrar a ese precio, o sea, un precio de tercera división, claro, o que pueda asumir la Unión Deportiva Lanzarote. Fabricio me pareció otro jugador excelso en tercera división. Seguramente en segunda ref fue un muy buen jugador y yo creo que es apto para jugar en primera ref incluso. Esos dos futbolistas creo, además de, ya los de casa no los contamos porque ya sabemos lo que pueden dar, ya sabemos que si las condiciones mínimamente corresponden con lo que ellos necesitan, van a seguir porque son gente que siente el club, ¿no? O sea, yo sé, si se encuentra bien físicamente y las condiciones las puede compaginar con su vida laboral, personal y tal, seguirá jugando, ¿no? Y sabemos lo que puede dar, y Ruimán, y Raúl, y Alex Martín, y los chavalitos jóvenes como Javi Martín. Entonces, esos son buenos futbolistas. Pero la clave o la diferencia de la Unión Deportiva Lanzarote es saber si los 6 o 7 que vienen son del nivel de Di Renzo o son del nivel de Juanito cuando vino, o de Rubo. Entonces, si vienen Rubos y Juanitos, seguramente Lanzarote peleará por estar en la zona media. O Adrián Bravo. O Adrián Bravo. Y sin embargo, si te traes a 3 tíos o mantienes a Di Renzo y compañía, será otro equipo, otro año, otro equipo que... Y también tengo que decir que como bloque, Mateo García, que hizo, creo que coincidimos todos, hizo un primer año regular, ¿vale? No fue tampoco muy malo, pero no fue bueno, fue un año regular. Y esta temporada el equipo, yo creo que creció mucho, mantuvo la esencia de lo que él quería y además jugaba mejor, creaba más, etcétera, etcétera. Y yo por eso siempre he sido un defensor, y además ustedes, que también son partidarios, ¿no?, de ensalzar la figura del entrenador, de la importancia que tiene un entrenador en un equipo, y es verdad. Y por eso yo soy también un gran defensor de los proyectos a medio plazo. Tampoco hace falta que sea como el de Wenger en la Premier, de estar 25 años en el Arsenal. Pero sí que es verdad que un entrenador tiene que estar, no sé, un tiempo estipulado, no sé cuál sería, pero 3, 4, 5 temporadas. Porque en ese tiempo tú tienes, yo creo, Mateo, claramente evoluciona el equipo. Sí, lo que pasa es que hay equipos que no te permiten, como la Unión Deportiva Lanzarote, pues es un error. Fallar. Pues es un error. Pues es un error porque, si te fijas, todos los equipos que han conseguido algo relativamente importante en el mundo del fútbol a nivel profesional es desde la estabilidad. Guardiola en su época estuvo 6 años en el Barça. El Cholo Simeone estuvo, bueno, lleva tropecientos años, no sé si lleva 10 años, 11 años en Atlético de Madrid. Zidane estuvo... Entonces, tienes que dar, no puedes decir, venga, te doy 3 meses. Si de aquí a diciembre el equipo no está segundo y está ganando y está con buenas sensaciones, te corto acá. ¿Por qué? Porque si no es empezar constantemente de cero. Y eso no le permite avanzar a la Unión Deportiva. ¿Cómo le va a pasar esta temporada? José, cambiamos al sur, hablamos del Unión Sur-Yaiza y la misma pregunta. Esa llegada que genera ilusión, la de Maxi Barrera, buen conocedor, buen entrenador, demostrado, buen conocedor de la tercera división, buen conocedor del mercado y con ese puntito que le da el que siempre es capaz de arrastrar ciertos perfiles de jugadores, ciertos jugadores que le suman, que aportan, que conoce y que hace que crezcan los equipos a los que llegan. En estas últimas temporadas hemos contrapuesto un poco la estructura de la Unión Sur-Yaiza desde el punto de vista deportivo a la de la Unión Deportiva Lanzarote. Hemos dicho la Unión Sur-Yaiza apuesta por el jugador local, por el jugador canario. Y no le ha ido mal, le ha ido bastante bien, le ha funcionado bien. En la Unión Deportiva Lanzarote ha sido un mix y probablemente, aun habiendo clasificado por encima de la Unión Sur-Yaiza en varias de esas temporadas, lo cierto es que la sensación que ha dado ha sido de un rendimiento menor. Y el Unión Sur-Yaiza no tiene nada más que una sola expectativa, crecer, porque puede hacerlo y porque puede ir hacia arriba. Coincido con José y veremos a ver porque, repito, a mí por lo menos, hablando así de términos generales, ahora que estamos casi ya hemos terminado la campaña política, yo con la llegada de Maxi te diría que lo que rodea ahora mismo a la Unión Sur-Yaiza es ilusión. Y además creo, sinceramente, y tampoco quiero entrar en polémicas ni hacer leña del árbol caído, pero creo que la salida de cierta parte de la directiva de la Unión Sur-Yaiza
pese a que supuestamente tenía músculo financiero para poder apostar y hacer una plantilla de 200.000 millones de euros, yo creo que el quitarse ese lastre a la Unión Subiaiza o al presidente en este caso le va a permitir pensar con claridad, saber desde un punto real dónde está la Unión Subiaiza y qué es lo que puede ofrecer y hasta dónde puede llegar. Y la incorporación de Maxi, creo que eso, con lo que ya tiene, con, entre comillas, con los pájaros y los cantos de sirena que parece que se han despejado del sur, creo que eso va a servir para generar un proyecto de ilusión. Sí, sobre todo porque si no, Maxi no accede a Maxi, no se va a dejar manejar, claro. Es un entrenador con muchísima personalidad, con las ideas muy claras y no se dejaría bueno, de hecho la idea, y ahora creo que ya se puede contar, la idea de hace un mes de la Unión Subiaiza era cuando estaba toda esta parte de la directiva, ¿no? que prometía poner un dinero, prometía invertir de cara a tal, que quería un equipo para ascender, era dar la baja al 90% del equipo, quedarse con 3 jugadores, literalmente a 3. Querían renovar a 3 jugadores de la actual plantilla y el resto traer todos jugadores foráneos. Y yo repito, no es una cosa de fuera de dentro, sino que creo que es una política que no puedes de un año para otro cambiar de entrenador, poner un entrenador a dedo, que al final encima sea un apéndice de la directiva y traer a 20 jugadores que son de tu cuerda. En muchos casos no están ni aquí y otros casos no tenía ni título. Con lo cual, a la escuela de entrenadores seguro que le hizo mucha gracia. Avanzamos con el San Bartolomé, que me quedo sin tiempo. Un proyecto en el que vosotros, bueno, Guille definía como ilusión el de Unión Subiaiza y comparto, porque la llegada de Maxi siempre arrastra eso, pero si alguno de los 3 equipos genera ilusión, no solo en el equipo, sino también en todo lo que lo rodea, en el club, en el pueblo, es la llegada de San Bartolomé a tercera división. Voy a parafrasear un poquito a Juan Antonio Machín, porque los 40 años que hace que lo trato me permiten conocer un pizquito cómo piensa, ¿no? Y él ha dicho en alguna oportunidad que cuando se asciende de categoría lo que hay que hacer es construir un equipo apropiado para la categoría, no una selección de los jugadores que estaban en el grupo anterior o en la categoría inferior, ¿no? En ese sentido, el San Bartolomé Club de Fútbol probablemente va a apostar por mejorar lo que ya tiene. Ya hemos dicho a lo largo de la tertulia esta noche que hay un grupo importante de jugadores que están al nivel de tercera división, pero también es necesario que tengan las ideas claras en ese aspecto. Hay que ser, desde el primer día, desde el primer partido, lo suficientemente competitivo como para puntuar, como para ganar. Y eso se logra precisamente consiguiendo una plantilla de tercera división. Sí, pero no la mejor de preferente. Lo normal es que San Bartolomé, amarrando a Juan Antonio Machín, esa parte la tenga garantizada, porque los datos están ahí. Y si tú le das un proyecto para que se mantenga, él se mantiene. Si le das media tabla, y si le das un proyecto para intentar ascender, él hasta el final va a estar ahí, como en este caso. Porcentajes con todo lo que nos queda en el aire, porque no sabemos nada, Guillo lo comentaba, no se escuchan ni movimientos. Porcentajes de permanencia, de no pasar apuros. ¿Los tenemos estables? ¿Cómo lo veis? ¿Crees que va a ser una tercera división como la hace 5 o 6 años con el Aria, en la que 2 equipos sí, 1 no? O que los 3 equipos... O sea, los objetivos a los que pudiese... Es difícil que os pregunte por los objetivos porque os meto en un lío al solo conocer... Claro, lo que pasa es que sería realmente poco fiable cualquier argumento que pudiese... Porque claro, yo no sé Para cerrar, lo que quiero es que me digáis vuestra sensación... Sensaciones, oye, San Bartolomé no va a pasar apuros... Tengo que decir que es poco fiable tampoco. Porque el San Bartolomé, por ejemplo, el Yaiza cambiará, o el San Bartolomé, la Unión Deportiva Lanzarote, repito, pues igual de aquí a un mes conocemos que han fichado a 5 jugadores que, claro, dices tú, la película cambia, o no los fichan y también la película es diferente. Yo a día de hoy te diría que la Unión Deportiva Lanzarote, repito, estamos ahora con superpinzas esta valoración, creo que la Unión Deportiva Lanzarote, con lo que veo a día de hoy, con un entrenador de fuera que sé que le va a costar arrastrar jugadores del archipiélago, que no conoce el mercado y tal, te diría que ahora mismo la Unión Deportiva Lanzarote peleará mitad de tabla para arriba, no lo veo como ese equipo que va a pelear por el campeonato. El Unión Subiaiza con Maxi Barrera creo que va a dar un salto de calidad, con lo cual lo emparejo a la Unión Deportiva Lanzarote. O sea, ahora pondría, en comparación con el año pasado, pues a la Unión Deportiva Lanzarote un poquito por debajo, a la Unión Subiaiza un poquito por arriba, y el San Bartolomé, yo creo que a día de hoy, con Juan Antonio, con el club como trabaja por detrás y con los jugadores que puedan conformar esa plantilla, diría que el San Bartolomé va a salvar la categoría con cierta facilidad. Voy a ser por un lado optimista y por el otro lado realista. Voy a empezar con el San Bartolomé. La realidad de las cosas es que 1 o 2 equipos que ascienden, descienden la siguiente temporada. Es un dato.
Ese es un dato objetivo. Con lo cual se refuerza un poco lo que hemos venido hablando, que necesita el San Bartolomé caminar hacia y mejorar su rendimiento. Y el optimismo viene del lado de la Unión Subyaisa y la Unión Deportiva Lanzarote. Se van a pelear por estar uno delante del otro. Con lo cual será bueno. Hombre, si es 10º y 11º ya no sería tan bueno. Bueno, pero si es cuarto y tercero, quinto, sí, o tercero y entonces cuarto. Sí. Yo creo que por ahí va si tuviese que jugar. Lo que sí tenemos claro es que va a ser un verano divertidísimo. De momento a mí me llama especialmente la atención la parálisis que existe. Cuantos más días pasen, más divertido me parece a mí que va a ser. No tengo tiempo para más. Volveremos a tocar el tema porque a medida que vaya evolucionando tenemos hasta final de mes con el programa, o sea que volveremos a tocar la tercera división. José, muchísimas gracias por estar marcador, que sé que tienes además un montón de compromisos. Guille, como siempre, muchísimas gracias. Nosotros avanzamos. Vamos a hablar precisamente de otro mercado que se va a mover, el mercado de la Unión Deportiva Las Palmas, con uno de los redactores de Radio Marca Gran Canaria. Estará con nosotros ahora en un ratito en la entrevista Cristian Santana. Volvemos para conocer qué es lo que más les interesa del deporte local a través de radiomarcalanzarote.com. Y como no podía ser de otra forma, la Unión Deportiva Las Palmas llega a lo más top de esta semana a través de Saúl Coco. El lanzaroteño recibió el premio Canarias 7 Germán Débora antes del encuentro que certificó el ascenso de su equipo frente al Alavés. El jugador amarillo es el mejor jugador de la liga tras la votación popular y él mismo reconoce que se trata de una satisfacción al duro y buen trabajo realizado durante toda la temporada. Todo un sueño el que ha cumplido este joven y prometedor lanzaroteño. Ha evolucionado de manera exponencial durante esta última temporada gracias, según él, a saber escuchar y aprender. Nos quedamos con esta filosofía y continuamos con lo más top, porque como ya viene siendo habitual, la afición del mundo de motor hace que siempre los eventos que rugen lleguen hasta aquí. Y en esta ocasión, como ven, el 17 de junio tenemos la próxima cita del motor EV Sport. Organiza el Campeonato de Montaña de Canarias, donde recupera para Aria su tradicional trazado más largo, con 8,5 kilómetros entre Taballesco y Los Helechos. Esta prueba es la tercera puntuable para el Campeonato de Canarias y del Provincial de Las Palmas. Fútbol, motor y también piragüismo, lo más top, bastante completo, con la noticia sobre también el Campeonato de Canarias de Kayak de Mar. 170 palistas de 8 clubes participaron en él, que tuvo el islote de la Fermina como escenario principal. Tras 5 emocionantes regatas, el Club Amigos del Piragüismo se hizo con el título del campeonato, donde la Bahía de Arrecife volvió a demostrar ser uno de los mejores campos de regatas del mundo. Hasta aquí las noticias con mayor interacción en radiomarcalanzarote.com. Escueta y breve la agenda deportiva de este fin de semana. Tan solo el viernes tendremos un encuentro a las 9 de la noche. Es el Club Deportivo Tite frente a la Orientación Marítima en esa vuelta que se podrá vivir en el Municipal de Argana. Así que si tienen ganas de fútbol en vivo, ya lo saben, este viernes a las 9 de la noche en el Municipal de Argana. Pues hasta aquí el programa de hoy con la agenda del fin de semana y lo más visto y lo más leído en Radio Marca Lanzarote que nos trajo Sara Duarte. Llegamos al final del repaso al deporte insular. Que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.